Apóyame para seguir subiendo este tipo de videos. Dale like, suscríbete y comparte. Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo buscar las diferentes fuerzas en una armadura y en los elementos que la conforman mediante el método de las secciones, y finalmente con el método de los nodos verificaremos que las fuerzas halladas en cada uno de los elementos son correctas. ¿Quieres movilizar dinero en cualquier parte del mundo o invertir en criptomonedas? En la descripción de este video puedes encontrar el enlace de invitación a Coinbase. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Tenemos esta armadura triangular con dimensiones tal como se muestran. Y lo que vamos a hacer es buscar todos los datos que vamos a necesitar. Con o mediante la relación de los triángulos podemos encontrar algunas distancias o longitudes de los elementos que podríamos necesitar. En este caso, como tenemos las dimensiones de los elementos, por lo menos entre los puntos A y G y el punto F y G, tenemos esas longitudes. Entonces, mediante la relación de triángulos, que sería la altura 4.3 entre la dimensión AG 12.9, vamos a hallar la distancia DE entre la base, que sería la distancia AE. Igualmente, mediante la relación de triángulos también podemos hallar la altura o distancia BC. Entonces, la relación altura entre la base 4.3 entre 12.9, podemos hallar la distancia BC entre 4.3, que sería la distancia AC. Ya que tenemos las distancias o las alturas BC, DE y FG, podemos hallar por lo menos la hipotenusa del triángulo ABC y la hipotenusa del ángulo AFG, con lo cual podríamos hallar la distancia BD. Entonces, para buscar la hipotenusa AF, utilizamos la altura al cuadrado más la base al cuadrado, toda la suma con una raíz, y vamos a obtener la distancia AF. Con la altura BC y la distancia de la base AC, vamos a conseguir la longitud AB. Teniendo la longitud AF y la AB, podríamos conseguir BD, con lo cual tendríamos la dimensión o la distancia BD, que sería igual a distancia AD menos la distancia AB. Con eso conseguimos las distancias que necesitamos, por lo menos si vamos a hallar los momentos de las fuerzas que caen de forma perpendicular sobre la cara AF, que serían las fuerzas 40, 80, 80 y 40. Si vamos a hallar los momentos en A con las distancias perpendiculares a esas fuerzas, utilizaríamos la distancia AB, AD y AF. Pero si vamos a proyectar estas mismas fuerzas en los ejes X o Y, entonces vamos a necesitar las distancias AG, AE, AC
Igualmente, cuando las proyectamos sobre X, vamos a necesitar las distancias a partir de AD, que sería BC, distancia DE y la distancia FG. Entonces, todas las distancias que vamos a necesitar las tenemos acá, que serían la DE, BC, AB, AD, BD, AF con sus diferentes valores. Ahora bien, también vamos a necesitar algunos ángulos que vamos a necesitar para proyectar las diferentes fuerzas o la fuerza sobre los elementos pertenecientes a esta cercha o armadura. Entonces, el primer ángulo que vamos a conseguir sería en el punto A, el ángulo Φ, que lo conseguimos mediante el valor que obtenemos con el arco tangente de la altura de FG, altura FG, entre la distancia AG, que para este caso con esta distancia vamos a tener un valor de phi de 18 grados. Podemos también necesitar estos ángulos, por lo menos el beta. Este beta en el punto K y en el punto F son iguales por relación de triángulo. Este sería phi en el punto N. En el punto G podríamos conseguir un ángulo llamado lambda, que sería el arco tangente de KL, que sería la altura BC, entre la distancia JL, que sería igual a la CE. Entonces tendríamos para lambda el arco tangente de la distancia BC entre CE, que por la misma relación de triángulos, por ser esta distancia JL igual a la distancia LN, claramente se ve que alfa es igual a lambda es igual a phi, pero vamos a diferenciarlo, ya que podría llegarse a ver el caso de que esta distancia JL y LN puede que no sean iguales, pero en este caso son iguales. También vamos a hallar el ángulo delta, que el delta lo podemos hallar con esta altura JH, que sería la misma altura DE, entre la distancia GJ, que sería la misma EG. Entonces, el arco tangente para el ángulo delta de la distancia DE entre distancia EG, para que nos dé un delta de 33. El ángulo beta lo podemos conseguir, ya que en un triángulo la suma de los tres ángulos nos da 180. Entonces, por lo menos en el triángulo FGN, en N tenemos el ángulo phi, en F tenemos el ángulo beta y en G tenemos un ángulo de 90 grados. Eso significa que beta más phi es igual a 90. Entonces, beta va a ser igual a 90 menos phi, para que nos dé un beta de 71 grados. Ya teniendo los ángulos delta y lambda, vamos a conseguir lo que son los ángulos en B, omega, y en D, mu. Omega lo vamos a conseguir con, como este es en C, es un ángulo recto de 90, entonces eso significa que el ángulo omega en B y el ángulo en E, lambda, suman 90 grados. Entonces eso significa que voy a obtener omega con 90 menos lambda. Igualmente en el punto D, omega más el ángulo delta en G sumarían 90 grados, por lo que mu es igual a 90 menos delta.
ya tenemos toda la información esencial que vamos a utilizar para hallar todas las fuerzas en ambos puntos A y N, y después con el método de las secciones vamos a hallar las fuerzas de tracción o de compresión en cada uno de los elementos de nuestra cercha o armadura. Muy bien, ahora nos vamos a parar en el punto A para hallar la reacción N vertical, ya que tenemos un apoyo del tipo rodillo en N. Entonces, la sumatoria de los momentos en el punto A igual a 0 va a ser la distancia AB, ya que voy a hallar los momentos con respecto a de estas fuerzas. Entonces, la distancia AB por F en B, que sería este 80, con respecto a A, tenemos que el momento es negativo. En el punto D, entonces tendríamos la distancia AD con la fuerza en B con el signo negativo. Ahora la distancia AF por la fuerza en F con signo negativo, más la distancia AN por la reacción en N, NY o N vertical. No hay más fuerzas verticales ni horizontales que tomar y ninguna reacción que tomar, ya que como estamos tomando los momentos en cero, las reacciones A en X y la reacción A en Y pasan justamente por el punto A, y como no tienen una distancia de separación al punto A, cualquier fuerza multiplicada por la distancia 0 es igual a 0. De esta ecuación sacamos que la reacción vertical NY es igual a 63. Ahora, si proyectamos estas fuerzas que están perpendiculares a esta cara AF de la cercha, la proyectamos en sobre Y, multiplicando por el coseno de phi, o sobre X, multiplicando la fuerza por el seno de phi, obtenemos lo siguiente. Estas fuerzas verticales tendrían sentido hacia abajo, que van todas hacia abajo. Con respecto a A, van a tener un momento negativo. Entonces voy a hacer la sumatoria de esas fuerzas verticales, que serían en FB, la fuerza en el punto B, la vertical, multiplicada por la distancia AC negativa, la distancia en F, en FD con el punto D, multiplicada por la distancia AE, nos da negativo, momento negativo, y la distancia, la fuerza en vertical en F multiplicada por la distancia AG con signo negativo. Toda esa sumatoria la multiplico por el coseno de phi, que sería la proyección sobre Y. Sumo, entonces voy a buscar los momentos con respecto a A de las proyecciones de esas fuerzas sobre el eje X. Entonces la distancia al punto B para esa fuerza sería la distancia BC por la fuerza en el punto B, signo negativo, más la distancia DE
por la fuerza en D, signo negativo. La distancia FG por la fuerza en F nos daría un signo negativo, y todo lo multiplico para que se sepa que es la proyección en X por el seno de phi. Sigo en la ecuación más la distancia a n por la reacción n, que en este caso lo colocamos hacia arriba y nos da un signo con respecto a un momento positivo. La ecuación igual a 0 y sacamos que también obviamente nos da igual ny igual a 63. Ahora, para toda la armadura voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, proyecto las fuerzas en los puntos A, B, D y F sobre el eje Y, por lo cual la sumatoria de las fuerzas A, B, D y F lo voy a multiplicar por el coseno de phi negativo, ya que todas van hacia abajo, más el sentido que nos dio para el ny, o la reacción en n vertical es positiva, ny positivo, más ay lo colocamos hacia arriba, entonces lo tomamos como positivo. La ecuación sería igual a 0. De aquí sacamos el valor de la reacción AY en la vertical, que nos da 164. Ahora bien, vamos a hallar o vamos a hacer la ecuación para las fuerzas sobre el eje X, igual a 0. Entonces, multiplico por seno de phi las fuerzas para que las fuerzas en A, B, D y F, para que nos dé la proyección de esas fuerzas en X o sobre X. Entonces, seno de phi multiplicado por la sumatoria de las fuerzas en A más B más D más F, todo es negativo porque todas las fuerzas nos van hacia la derecha en el sentido positivo, menos colocamos nuestra fuerza, la colocamos o la dibujamos hacia la izquierda a X, entonces por eso la estamos tomando como menos. Entonces menos AX igualamos a 0 la ecuación y nos da que AX, el valor de AX nos da 76 kilonewton y nos da positivo. Eso significa que la dirección hacia la izquierda que tomamos de AX es correcta. Ahora vamos a buscar, o nuestro próximo objetivo será buscar las fuerzas de cada uno de los elementos internos de nuestra armadura, con lo cual vamos a utilizar el método de las secciones, que consiste en partir en dos una armadura o cercha, y bueno, lo podemos hacer en esta parte cortando cerca del punto FG. Nos quedaría así la cercha o la armadura, mostrando los puntos A, F y G. Y con esto, bueno, vamos a suponer las fuerzas por lo menos de FH hacia afuera o saliendo, la de GH saliendo también, igualmente saliendo la fuerza en el elemento de GJ. Por supuesto, la parte o la sección que estamos tomando, también tenemos que tomar en cuenta las fuerzas sobre esta sección. Entonces, por lo que tenemos que tomar en cuenta las fuerzas que están proyectadas perpendicularmente sobre la cara AF, que son las de 40 y 80 kilonewtons, y bueno, tomando en cuenta también las fuerzas que nos dieron y que encontramos para el punto A, que serían AX igual a 76 en la horizontal, y en la vertical la reacción AY 164. Para proyectar las fuerzas
FH sobre la vertical o sobre la horizontal tenemos el ángulo beta. Para la fuerza del elemento GH vamos a tener, para proyectar sobre la horizontal y sobre la vertical, el ángulo delta, y GJ actúa sobre la horizontal. Entonces, el secreto para este método de las secciones es colocar o tomar los momentos sobre un punto de forma de poder eliminar la mayor cantidad de incógnitas, porque las fuerzas que pasen sobre el punto que vamos a tomar con el momento igual a 0 se van a eliminar porque no tienen distancia a partir del punto. Por ejemplo, en este caso, en el punto G, no, vamos a ver, en el punto F pasan solamente la fuerza FH, y en el punto G pasa las fuerzas GH y GJ, las cuales no conocemos, igualmente que la FH. Entonces nos conviene tomar los momentos iguales a 0 a partir del punto G para encontrar y tener una sola incógnita, que sería FH. Entonces, como sumatoria de momentos en G igual a 0, hacemos la ecuación proyectando las fuerzas sobre A, B, D y F sobre la vertical, que con respecto a G los momentos serán positivos. Entonces, la sumatoria de la multiplicación de la distancia de la distancia CG multiplicada por la fuerza en B, más la distancia EG multiplicada por la fuerza sobre el punto D, más la distancia AG por la fuerza que pasa por A. La fuerza que pasa por F no la podemos, no tiene brazo porque pasa sobre el punto G. Entonces, para la ecuación el momento es igual a 0. Entonces esa sumatoria la vamos a multiplicar por el coseno de phi para proyectar esas fuerzas sobre el eje vertical. Ahora, esas mismas fuerzas sobre el eje horizontal la multiplicaríamos por el seno de phi para proyectarlas sobre X. Con respecto a G, el momento de esas fuerzas va a ser igual a negativo, entonces menos seno de phi, y sumamos los momentos, que sería la distancia con respecto a G, sería la distancia BC para el punto, para la fuerza que pasa sobre el punto B, más la distancia de E multiplicada por la fuerza que pasa sobre D, más la fuerza FG multiplicada por la fuerza que pasa por F. Nos faltaría la fuerza vertical y horizontal sobre A, entonces por lo menos la vertical que va hacia arriba multiplicada por la distancia AG y un signo negativo. La fuerza sobre X en A pasa sobre el punto G, no tiene brazo por lo que es el momento igual a 0. Ahora, la fuerza en FH, que sería, la tomaríamos con la proyección sobre el eje horizontal, sobre X. Entonces eso significa, si este es el signo, este es el ángulo beta, significa que podemos tomar este FH multiplicando por el seno del ángulo beta para proyectarla sobre el eje X, pero sabemos muy bien que con la horizontal aquí en este lado este ángulo es phi, entonces vamos a seguir utilizando el phi, ya que es el más usado ahorita en las ecuaciones que tenemos. Entonces, sobre el eje X, FH va con signo
negativo, entonces en la distancia sería FG por la fuerza FH por la proyección, que sería el coseno de phi, la proyección en X. La proyección en Y de la fuerza FH, como va a pasar sobre G, no tiene brazos, por lo que significa que el momento es igual a 0. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar FH, lo cual nos da que FHM es menos 200, y este signo significa que en la dirección que tomamos para FH no es con respecto a las fuerzas que tenemos sobre la armadura. Entonces el FH va a ser hacia adentro, pero mientras tanto lo vamos a dejar así. Vamos a trabajar con los sentidos de las flechas y los signos de cada uno de los valores de cada fuerza de los elementos. Por lo menos en FH vamos a seguir tomando FH con sentido positivo, pero con su valor siendo negativo. Este cambio de sentido de direcciones de las fuerzas lo podemos hacer el arreglo cuando vayamos a hacer un análisis por nodos. Entonces, cuando hagamos el análisis por nodos, podemos hacer el arreglo ahí mismo para no caer en dudas con respecto a la dirección de cada fuerza. Ahora, para esta sección vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Entonces, nuestras fuerzas A, B, D y F verticales hacia abajo, negativas, esa sumatoria A, B, D y F, la tomamos negativas con su proyección coseno de phi más AY con la flecha hacia arriba, positiva, más la fuerza GH sobre el eje X, por lo que tenemos que multiplicar el ángulo que nos dio en el punto G, que sería delta, la proyectamos sobre X con el seno de delta, menos la fuerza FH multiplicada por el seno de phi para proyectarlas sobre Y, sobre el eje Y. Ahora tenemos que tomar la sumatoria de las fuerzas con respecto a la vertical. Sumatoria de FY igual a 0. Entonces, las fuerzas proyectadas de forma perpendicular sobre la cara AF, que son la F en A, F en B, F en D y F en F, sería la sumatoria multiplicada por el coseno de phi para proyectarla sobre la vertical con signo negativo porque van hacia abajo, más la reacción AY positiva, más GH, que sería con respecto a la vertical positiva, y para proyectarla sobre la vertical multiplicamos por el seno de delta, que corresponde al ángulo en G. FH, el sentido sería negativo, está hacia abajo, sobre la vertical la multiplicamos por el seno de phi e igualamos la ecuación a 0. Despejamos GH y nos da que GH es igual a 0 para esta sección. Ahora, con respecto a la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de las fuerzas A en A, B, D y F multiplicadas por el seno de phi para proyectarla sobre la horizontal con sentido positivo todas, más la reacción en X de A a X, sería en negativo para nuestro caso, entonces menos AX, más el elemento o la fuerza del elemento GH multiplicada por el coseno de delta, el ángulo en G para proyectarla
sobre la horizontal más FH, que está en dirección positiva, por el coseno de phi para proyectarlas sobre la horizontal. Y bueno, más GY, que está sobre la horizontal. La ecuación la igualamos a 0, despejamos GJ y obtenemos que GJ es igual a 190. Vamos a buscar las fuerzas en otros elementos haciendo corte en una nueva sección para obtener el triángulo ADE. Hacemos el corte en vertical acá, vertical DE, para obtener el triángulo que dijimos ADE, y ejemplificamos la fuerza sobre los elementos con flechas hacia afuera de la fuerza sobre el elemento DF, DG y EG. En esta sección donde tendríamos más incógnitas sería en el punto D, que tenemos la incógnita de F y la incógnita de G. Entonces vamos a hacer las sumatorias de momento con respecto al punto D. Con respecto al punto D vamos a tener la fuerza sobre la sobre la vertical de la fuerza en B multiplicada por la distancia CE más la fuerza en el punto A multiplicada por la distancia AE, y multiplicamos por el coseno de phi, que nos da un momento positivo, y seguimos con las proyecciones de estas fuerzas AB sobre, en este caso, sobre la horizontal. Sobre la horizontal, entonces tenemos que la fuerza B, necesitamos la distancia entre D y B, y esa la vamos a conseguir con la resta de la distancia DE menos la distancia BC para obtener esta distancia. Entonces multiplicamos la horizontal de la fuerza en B por esa distancia más la fuerza en A multiplicada por la distancia DE, con signo para nuestro momento con respecto a D positivo, y multiplicamos por seno de phi, ya que están proyectadas sobre la horizontal. La reacción en A vertical multiplicada por la distancia AE nos daría un momento negativo. La reacción AX multiplicada por la distancia DE nos da un momento negativo, y la fuerza del elemento EG nos daría, multiplicada por la distancia DE, nos daría un momento positivo. Igualamos toda la ecuación a 0, despejamos EG y nos da que EG es 316 con la dirección o con el sentido que tomamos para esa fuerza, que sería saliendo del nodo E. Hacemos la sumatoria de fuerzas sobre la vertical FY iguales a 0, con lo que tenemos que las fuerzas A más B más D multiplicadas por el coseno de phi nos da la proyección sobre la vertical negativo, porque van hacia abajo, más la reacción AY hacia arriba, más DF quedaría hacia arriba, multiplicada por la proyección en la vertical, que sería seno de phi, menos DG, que sería hacia abajo, la proyección sobre la vertical, que con coseno de mu. Igualamos la ecuación a 0, pero nos queda dos incógnitas, DF y DG. Seguimos con la sumatoria de fuerzas en X
sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tomamos la suma de las fuerzas A en A, B y D, la proyectamos sobre la horizontal con el seno de phi menos la reacción A en la horizontal a X más el elemento o la fuerza del elemento EG, que en sentido positivo, más de F en sentido positivo por el coseno de phi para proyectarlo sobre la horizontal, más de G sentido positivo multiplicado por el seno de mu para proyectarlo sobre la horizontal. Igualamos la ecuación a 0, pero también tenemos dos incógnitas que también serían de F y de G como la ecuación de la sumatoria de las fuerzas verticales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: para la sumatoria de fuerzas verticales de G está multiplicado por el coseno de mu. Dividimos coseno de mu en cada uno de los valores de la ecuación y nos da esto, igual a 0. Y en la segunda, que son la sumatoria de la fuerza en la horizontal, de G está multiplicado por el seno de mu. Dividimos toda la ecuación por el seno de mu y obtenemos esto. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, hacemos la sumatoria de las dos ecuaciones, de G se eliminan, nos queda esto, con lo cual vamos a despejar de F. De F nos da menos 187, y sustituyendo de F en cualquiera de las dos ecuaciones nos va a dar, en cada una nos va a dar menos 152. ¿Qué significa estos signos en DF, signos negativos en DF y en DG? Eso significa que los sentidos de DF y DG que tomamos saliendo del nodo D no fueron los correctos, por lo cual con esos signos significa que el sentido cambiaría. En vez de salir del nodo D, tanto DF como DG entrarían hacia el nodo. Por último, vamos a ver esta sección que corresponde al triángulo ABC y hacemos la sumatoria de momentos en el punto B, donde hay dos incógnitas, BD y BE. Entonces, para la sumatoria de momentos en B igual a 0, tomamos a partir del punto B la distancia AC multiplicada por la fuerza A vertical cuando la multiplicamos por el coseno de phi, que con eso la proyectamos sobre la vertical, más esa misma fuerza multiplicada por la distancia BC, seno de phi para proyectarla sobre X, menos la fuerza AY o la reacción AY multiplicada por la distancia AC, momento negativo, la distancia BC con la reacción AX que da con respecto a B un momento negativo, y la fuerza en el elemento CE multiplicada por la distancia BC nos da un momento positivo. Toda la ecuación la igualamos a 0, despejamos CE y obtenemos que CE es igual a 443. Tomamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, la sumatoria de A de la fuerza en A más la fuerza en B multiplicada por el coseno de phi para proyectarla en la vertical, signo negativo van hacia abajo, más
la reacción A, que va hacia arriba, más BD por el seno de phi para proyectarla sobre la vertical, menos BE, que va hacia abajo, proyectada en la vertical, multiplicándola por el coseno de omega. Igual a 0 la ecuación. Tenemos dos incógnitas, BD y BE, y vamos con la sumatoria de fuerzas en la horizontal. La sumatoria de las fuerzas en A más la sumatoria más la fuerza en B, multiplicada por el seno de phi para proyectarlas sobre la horizontal, menos la reacción en X en A, más CE, las fuerzas del elemento CE, más la fuerza en el elemento BD, multiplicada por el coseno de phi para proyectarla en la horizontal, más BE, multiplicada por el seno de omega para proyectarla sobre la horizontal. Igualamos a 0 la ecuación. Tenemos las dos incógnitas, también BD y BE. Hacemos como hicimos anteriormente esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en la vertical. BE está multiplicada por el coseno de omega. Dividimos toda la ecuación entre coseno de omega para obtener BE con la unidad. Igualmente en la sumatoria de fuerzas en la horizontal, BE está multiplicada por el seno de omega. Dividimos toda la ecuación entre el seno de omega para que nos dé esta ecuación, y la unidad multiplicada por BE. Sumamos las dos ecuaciones, obtenemos esta ecuación, despejamos BD para que nos dé menos 293. Sustituimos BD en cualquiera de las dos ecuaciones para que nos dé menos 133. Y como dijimos anteriormente, este signo negativo significa que el sentido que le hemos dado a las fuerzas en esta sección van en sentido contrario. En vez de salir de los nodos, están entrando a los nodos. Ahora, para hallar las fuerzas de los elementos AB y el elemento AC, vamos a hacer el análisis de las fuerzas por el método de los nodos. En el punto A vamos a colocar las fuerzas, pero esta vez la vamos a colocar de acuerdo a los signos que hemos obtenido. En este caso solamente conocemos a X y a Y. Y suponemos las fuerzas del elemento AB y AC saliendo del nodo, y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el punto A, que sean iguales a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0. Decimos por lo menos esta fuerza en A, que está en A de 40, la multiplicamos por el coseno de phi con signo negativo porque va hacia abajo, más la fuerza de AB multiplicado por el seno de phi para proyectarlo sobre la vertical, más la reacción AY. Igualamos la ecuación a 0, despejamos AB y obtenemos que AB es menos 400. Esto significa que el sentido que le dimos a la fuerza AB, en vez de salir, entra. Vamos a dejarlo así. Ya sabemos que ese es el valor de AB, pero con sentido contrario al que le dimos para el análisis en el punto A. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas sobre la horizontal. La sumatoria de fuerzas de Fx igual a 0. Tendríamos que la fuerza en A de 40 multiplicado por el seno de phi para proyectarlo sobre X, menos AX más AC, el elemento AC, más AB multiplicado por el coseno de phi
que es la proyección de AB sobre la horizontal, la ecuación igual a 0. Despejamos AC y nos da 443 positivo, que significa que estamos tomando la fuerza del elemento AC saliendo tal como lo dijimos para el análisis del punto A. Veamos este dibujo. Cuando se dice que la barra está a tracción es porque las fuerzas están saliendo del nodo, y la barra se dice que está a compresión cuando las fuerzas entran a los nodos. Es por eso que se habla de tracción o de compresión sobre un elemento de acuerdo al sentido de la fuerza sobre cada nodo. Esto lo tenemos que tomar en cuenta, por lo menos para los siguientes nodos, siguiendo con el análisis por nodos. Si nos paramos en el nodo B, colocamos las diferentes fuerzas sobre el punto B más las fuerzas sobre cada uno de los elementos que entran o salen del nodo B. Por lo menos ahorita que acabamos de hallar en el nodo A, hallamos la fuerza AB que nos dio menos 400. Nosotros la tomamos con sentido positivo saliendo del nodo, que significa que está a tracción la barra, pero el signo que nos dio en el cálculo de menos 400 nos indica que está entrando al nodo, lo cual significa que el elemento está a compresión. Entonces, sobre el punto A, si el elemento está entrando en el punto A, el elemento AB entrará también en el punto B. Veamos BD. BD nos dio menos 293. Nosotros lo teníamos saliendo del nodo y el signo negativo nos dice que está entrando al nodo. Entonces lo colocamos entrando al nodo. Igualmente, el elemento BE, nosotros habíamos dicho acá que BE estaba saliendo del nodo y los cálculos nos dieron negativo menos 133, lo cual significa que los 133 van a entrar al nodo B. Entonces BE entra. No sabemos cuánto vale BC, el elemento BC, entonces lo colocamos hacia arriba y lo vamos a calcular. Entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos sobre la vertical o sobre el eje Y igual a 0. En la fuerza B proyectada sobre la vertical la multiplicamos por el coseno de phi negativo. Las fuerzas A, B y B, D con su signo cada una, A, B positiva y B, D negativa, multiplicadas ambas por el seno de phi para proyectarlas sobre la vertical, más BE por el coseno de omega para proyectarla sobre la vertical, más BC. Despejamos BC y nos da que BC es 0. Igualmente hacemos la sumatoria de fuerzas sobre la horizontal, y esto es como para verificar si los valores que hemos tenido son los que deberían ser para que la sumatoria de fuerzas en el punto B nos dé 0. Entonces FB proyectada sobre la horizontal lo multiplicamos por el seno de phi más AB menos BD proyectada sobre la horizontal con el coseno de phi menos BE proyectada sobre la horizontal con el seno de omega. La sumatoria de todas ellas, porque cada una de ellas la conocemos, sustituimos lo que es FB
el elemento AB, el elemento BD y el elemento BE, y nos da 0. Eso significa que estamos en lo correcto. Ahora vamos a buscar lo que es el elemento DE, haciendo el análisis en el nodo D, que sería esta parte. Vamos a buscar entonces esta barra vertical DE. Entonces en el punto D colocamos todas las fuerzas que van hacia el punto D. Si verificamos cada uno de estas fuerzas, por lo menos de F y de G, si verificamos, van a entrar esas dos fuerzas. BD igualmente también entra, como lo habíamos verificado, y vamos a conseguir DE. Hacemos la sumatoria sobre la vertical, que sea igual a 0, entonces F es la fuerza D, que sería 80 por el coseno de phi negativo, más el elemento BD por el seno de phi, más DG por el coseno de mu, y menos de F por el seno de phi, más DE, que es el que estamos buscando. Despejamos DE y nos da que DE es menos 42. ¿Qué significa el signo? Que el sentido hacia arriba que le habíamos dado a DE no es correcto, por lo cual DE, en vez de entrar, sale, porque tenemos un signo negativo. Verificamos que las fuerzas en horizontal nos den 0. Hacemos la sumatoria de fuerzas en X. Entonces la fuerza de 80 sobre la horizontal seno de phi, más BD menos de F por el coseno de phi para la horizontal, menos de G seno de mu, nos debe dar igual a 0. Sustituimos todas toda la fuerza de los elementos y nos da que la ecuación nos da 0. Entonces por lo menos nos damos cuenta que los valores están bien para el eje X. En el punto F, vamos al punto F. El punto F sería en la parte más alta, esta, en la cima de la armadura. Vamos a buscar la vertical FG. Entonces, en el punto F colocamos todas las fuerzas que entran o salen al punto F. Verificamos los elementos de F que salen o entran del nodo, igual como lo hicimos dependiendo del signo. Colocamos FG hacia arriba, que es la que estamos buscando. Entonces en la sumatoria de fuerzas en la vertical tenemos la fuerza de 40 en el punto F multiplicado por el coseno de phi negativo, más de F positivo por el seno de phi, más FH por el seno de phi, más FG, que es el que estamos buscando, igual a 0, despejamos FG y obtenemos que FG es menos 84, lo cual significa que el sentido, en vez de ser entrando al nodo F, es saliendo del nodo F, que es lo que nos indica el signo negativo. Hacemos la verificación para la sumatoria de fuerzas en la horizontal. Entonces la fuerza de 40 sobre la horizontal lo multiplicamos seno de phi, más de F menos FH multiplicado por el coseno de phi, nos da 0 toda la ecuación. Ahora hagamos el análisis del nodo G, que sería este que está aquí debajo de F. Así verificamos que las fuerzas que hemos obtenido están bien. Entonces todas las fuerzas que entran o salen al nodo G serían el FG que acabamos de conseguir, de G, EG, GJ y GH. Verificamos que entran o salen de acuerdo a los signos que nos dieron. Entonces hacemos la verificación con la sumatoria de fuerzas sobre la vertical, que serían las fuerzas GH menos DG
por el seno de delta para proyectarla sobre la vertical más FG. Hacemos la sumatoria y nos da que realmente da 0. Y sobre la horizontal, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Decimos que DG más GH por el coseno de delta para proyectarla sobre la horizontal más GJ menos EG. Sustituimos toda la fuerza y nos da que realmente es 0. Con esto concluimos que las fuerzas que hemos obtenido deben estar bien. Te invito a dejar en los comentarios una sugerencia para el tema de los próximos videos. Gracias y no olvides dejar tu like, suscribirte y para que me apoyes comparte.